Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, un segmento de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en coordinación con Garza TV y con la Dirección de Ediciones y Publicaciones, donde invitamos a nuestros profesores investigadores para que platiquen con nosotros, con usted, y que nos compartan qué están haciendo en el campo de la investigación, de la docencia y sobre todo de sus obras, sus libros, su trabajo publicado, que mucho nos brinda y además enriquece el patrimonio intelectual de nuestra universidad. En esta ocasión nos acompaña la doctora Gloria Solano Solano, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de... Licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por la UNAM. Perdón, primero estudié en la de Hidalgo, posteriormente en la UNAM. Y egresé de la Universidad de Guanajuato también con el nivel maestría y lo más reciente de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, con el doctorado, efectivamente. Con el doctorado en enfermería. Pero además, doctora, ya egresó usted, pero usted no deja de estudiar. Definitivamente, ni de... Un reto. Ni de compartir con sus alumnos. Un gran reto. Una gran vocación además. Una vocación, exacto. Porque además usted tiene una visión muy integral de la medicina con la enfermería y de la medicina preventiva con la curativa, si así lo podemos decir, y también de una atención integral a los pacientes. Sí, de hecho existen protocolos internacionales que propician el manejo de muchas enfermedades a partir de el trabajo en equipo multidisciplinar. Claro. Entonces, de ahí la idea siempre de, exactamente, siempre trabajar en multidisciplina, porque vemos al paciente como un todo, no como un ente aislado, sino como un todo. Y esto incluye no solo la enfermedad, el tratamiento médico, la nutrición, sino también la parte emocional, la parte psicológica, claro, la parte educativa. Básicamente es la educación. Y para hablar de educación se requieren expertos en educación. Claro. Y los convoca usted. Claro. Sí. Doctora, ¿tiene usted mucho tiempo trabajando y convocando, invitando a compañeros de diversas disciplinas, aún de disciplinas no formalmente médicas, educadores, psicólogos, que bueno, sí, la psicología está vinculada a la medicina, pero educadores, y los convoca usted para una serie de trabajos que ha venido desarrollando? Y aquí quiero decirlo, algo que presumimos en el trabajo en el Instituto de Ciencias de la Salud y del trabajo de usted, doctora, es la atención a la medicina. Hoy vamos a comentar sobre un libro que coordinan la doctora Gloria Solano Solano y el doctor José Luis Antón de la Concha. El libro se llama Autocuidado de personas con diabetes, guía de atención para personas con diabetes, sus familiares y profesionales de la salud. Es decir, involucran ustedes en este libro al paciente, al familiar y al profesional. Y yo le haría una pregunta: ¿y por qué al profesional? ¿No se supone que el profesional ya lo sabe? Deme usted la respuesta, porque está muy bien planteada en este libro. Bien, de hecho se sabe que los programas, la currícula de los profesionales del área de la salud abordan diferentes temas, diferentes patologías desde el sentido epidemiológico, tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero que nos hace falta tiempo para abordar específicamente grandes problemas actuales de la humanidad. Problemas que a través de los tiempos no hemos podido revertir, y creo que hace falta hacer énfasis en esos temas. Desde luego. Desde luego, y aún como especialistas en nuestras áreas, nunca falta una advertencia a tiempo vista desde la perspectiva del otro. Perfecto. Y a veces, algo que comentábamos previamente al programa, decíamos, ¿cómo hay pacientes que tanto han pensado, seguido y cuidado el tratamiento de su enfermedad, que llegan a ser verdaderos especialistas de su caso? Así que una aportación de ellos puede también lograr cambiar el enfoque de un médico, el tratamiento, etcétera. De hecho, la educación en diabetes, en este caso vamos a hablar específicamente de diabetes, hace que el individuo adquiera habilidades
para manejar su enfermedad con eficacia, haciéndolo protagonista de su propio cuerpo, de su propia organización con relación a la terapia, al cuidado, etcétera. Y sí, efectivamente se hace un experto. Es nuestro reto, hacerlo un experto. Claro, que sea un colega en el tratamiento que ustedes indican. Claro. Doctora, ¿y por qué le interesó a usted el tema de la diabetes, este asunto, esta pandemia? Le comento que desde hace muchos años, tenemos más de 10 años ocupando los primeros lugares como causa de morbimortalidad. Tenemos a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, que van de la mano con las cardiovasculares. Entonces, esto hace que los profesionales del área de la salud queramos aportar hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, algunos elementos para poder de alguna manera prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad. Y además, algo interesante es que usted vio el problema como algo que por su complejidad requiere trabajo multidisciplinario. Efectivamente. Y no solo multidisciplinario de disciplinas profesionales, sino multidisciplinario de disciplinas sociales. El paciente, el familiar, el amigo inclusive, y desde luego el especialista que lo atrae. Claro, las redes sociales en el paciente son básicas para su cuidado. Y su revaloración. Los amigos a veces influyen positivamente, pero a veces influyen negativamente si no están conscientes de todo lo que es la enfermedad y sus implicaciones con relación al desarrollo de complicaciones muy serias que pueden llevar hasta algún infarto agudo del miocardio, pueden llevar a amputaciones, pueden llevar a ceguera, pueden llevar a 1000 complicaciones. El terrible más. Pie diabético que tanto traumatiza a la gente. Entonces, todo esto debemos concientizar primero al paciente, que acepte la enfermedad, que asuma su responsabilidad en el cuidado, que sea eficiente en el cuidado y posteriormente involucrar también a la familia. Pero además, ustedes le dicen al paciente, estás enfermo de diabetes, pero no estás condenado a muerte si tú quieres seguir vivo. Creo que ese es un mensaje que lanzan ustedes, todos los colaboradores, a través de sus artículos. Sí, de hecho por ahí le pusimos en el libro, en las hojas frontales, ¿no? Asume el cuidado de la diabetes y que la diabetes no te controle, sino que seas tú el que controle a la enfermedad. Permítame leer aquí el índice para que vean ustedes la naturaleza de los diversos artículos, todos relacionados con la atención al diabético y a la diabetes, pero qué bonita variedad de temas, qué interesante esa preocupación que los coordinadores y los autores aportan al decirle, el diabético es una persona compleja, rica en emociones, en vida, en gustos, en disgustos, y todo esto hay que ponerlo en la mesa de la discusión. Leo la introducción del doctor Miguel Cruz López, un especialista en este tema del Centro Médico. Sí, del siglo XXI. Siglo XXI, o sea, un especialista de especialista, es investigador, reconocido dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y yo creo que es un aval que un colega de esta naturaleza presente un libro donde los que intervienen también son gente con mucho estudio, con mucha dedicación. Desde luego la introducción que usted presenta, luego, ¿qué es la diabetes? Definirla en el primer capítulo. Efectivamente. Educación en diabetes. ¿Cómo replantearnos qué, doctora? Hacer conciencia sobre la importancia de la educación en diabetes. Existen pilares básicos para el tratamiento y abordaje de la persona que vive con diabetes. Ahora, para evitar los estigmas, ya no les decimos diabético, decimos persona que vive con diabetes. Y entonces, para evitar la serie de estigmas que la misma sociedad hace con la persona, hemos dado ese enfoque. Bien, los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes, y lo demuestra la portada del libro, es una nutrición adecuada, un control de peso, una automonitorización de los niveles de glucosa y la actividad física. Pero nos falta uno muy básico, que es la educación. Y hay quienes dicen que la educación va en primer lugar.
Entonces, en orden de importancia pondríamos primero a la educación como un pilar en el tratamiento de la diabetes. Reeducarnos. Efectivamente. Y seguir disfrutando la vida, que eso es lo importante que ustedes aquí plantean. Luego tenemos autocuidado en diabetes, nutrición y diabetes, nutrición y conteo de carbohidratos, aprender a leer las tablas nutricionales de lo que compramos en el súper, pero también conocerlas de las verduras, las de las frutas, las de una sopa, en fin, ir tomando conciencia de esto. No es negarnos el gusto, es reeducar los sazones. Se dice que no hay prohibiciones con relación a los alimentos de la persona que vive con diabetes. Lo que tenemos que hacer es controlar las cantidades, la frecuencia de ingerir esos alimentos, básicamente el contenido de esos alimentos. Entonces, bueno, a partir de la educación. Y de una educación que además no la desatendamos desde que los niños son pequeños. Yo aquí sí hago un comentario. Una ocasión platicaba con unos amigos chefs, gastrónomos, y les decía, es que ustedes tienen que enseñarnos, reenseñarnos a disfrutar la comida. Muchas veces nosotros decimos que una comida fue sabrosa si hubo hartazgo, no si hubo sabores. Tenemos una equivocación a veces en apreciarlo. Desde luego, apreciamos el sabor, pero anteponemos la cantidad de comida. Los usos y costumbres nos ganan, ¿verdad? Y las consecuencias son un problema pandémico de sobrepeso desde la infancia. Efectivamente. Somos un país avanzado en los primeros lugares en este problema. Y luego las derivaciones de una casi segura diabetes y otros problemas derivados. Claro. Entonces, la educación en la nutrición es fundamental. Son básicas la educación, sobre todo para estilos de vida saludables. Claro. ¿Por qué hacer ejercicio físico? Fármacos para el tratamiento de las diabetes, cuidado con la automedicación. ¿Qué tomas tú para la diabetes? ¿La voy a tomar yo? No. Cada organismo tiene una reacción distinta. Y además existen algunas hierbas, algunos frutos que recomiendan el compadre, el vecino, e ingieren esas hierbas y le dan prioridad antes que algún fármaco. Eso también trae consigo complicaciones. Claro, no es tan inocente el uso de la medicina tradicional. Hay toda una serie de estudios, famosísimo lo que en el Seguro Social desarrolló la doctora Berenice sobre los estudios de la medicina tradicional, que tienen sus razones, sus bases, sus activos, sus principios activos, pero definitivamente... Las dosis, las cantidades, la frecuencia. Los efectos colaterales, insisto, no son tan inocentes. Hay que saber hacerlo y desde luego... Un libro como este, que además tiene un capítulo relativo a eso, ahorita lo sigo nombrando, nos va a ayudar. Tratamientos de la diabetes con insulina cuando ya son casos extremos, entiendo. No, ese también es otro mito. Mire, qué interesante. Al diagnosticar a un paciente por primera vez con diabetes, se puede iniciar el tratamiento con insulina. Lo que se busca es un equilibrio, un control que tenga el paciente. Una vez controlado y sabiendo qué tipo de diabetes es portador, ya se puede optar por administrar también fármacos vía oral más insulina o solo fármacos orales y ya posteriormente insulina. Es variable, pero no es porque ya sea la última opción, ya está al borde de la muerte, ya son sus últimos días, sus años, no sé. No, para nada. Nada de esto, fuera ese mito. Fuera ese mito. La insulina es algo muy benevolente para el tratamiento del paciente. Mira, qué interesante. Eso aumenta el interés por leer este libro. Y doctora, permítanos ir a un corte promocional. Regresamos enseguida para seguir leyendo los capítulos y sobre la lectura de esto, que usted nos vaya haciendo una serie de recomendaciones, porque además quiero decir, lo digo ahorita a la vuelta, lo insisto, la manera en que usted guía a los colaboradores para que nos presenten una lectura pues muy bien pensada, definitivamente. Volvemos enseguida.
platicando con el doctor Armando Ulises Cerón sobre este interesante libro, Educación y Formación Investigativa a nivel posgrado, reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas sobre prácticas investigativas. Entonces, no solamente analizo a la sociedad, sino me estoy analizando a la vez. Si critico a esa sociedad, me estoy criticando a la vez. Pues aquí regresamos en Editorialmente, platicamos con la doctora Gloria Solano sobre este maravilloso libro de autocuidado de personas con diabetes. Estamos leyendo el índice de los capítulos, las colaboraciones. No estoy leyendo los nombres de los autores, son muchos, a todos ellos un reconocimiento, pero sí hacemos comentarios y decíamos, es un libro que puede usted leer porque es una guía muy bien pensada, donde a base de preguntas hechas a los especialistas de cada capítulo, se van dando respuestas que guían al paciente, al familiar, al amigo y al especialista. Esa fue una muy buena idea, doctora. ¿Cómo se le ocurrió? Bien, porque queríamos que fuera una obra ligera, amigable, que en la hoja o en la parte del libro que la persona abriera estuviera una pregunta y una respuesta, porque a veces hacer una lectura tediosa es más complicado. Tenemos ese grave problema en nuestro país, las personas no son muy afectas a las lecturas, por lo tanto había que hacerlo dinámico. Dentro de esa organización, bueno, planteamos una letra un poco grande, en unas hojas tamaño carta, las cuales hacen mucho más accesible la lectura. Mire, aquí por ejemplo, de esto que decimos de preguntas y respuestas sencillas, ¿es recomendable informar a los amigos del niño que tiene diabetes? Respuesta, los amigos de su niño deben saber que la diabetes no es como el sarampión o la gripe que se contagian. Por tanto, pueden jugar tranquilamente con él, pues por ello no se volverán diabéticos. Los amigos deben saber cómo actuar en caso de que se presente una hipoglucemia en el pequeño. Se acabó. La respuesta fue contundente, breve, pero clarísima. Y así está todo el libro. A lo largo de todo el libro estamos nosotros informándonos de la enfermedad, de su sintomatología, sí, pero también de sus cuidados. Efectivamente. De verdad fue una muy buena estrategia para dirigirse al público lector, porque hasta no estoy esperando a leerme todo el libro completo, sino puedo ir parte por parte, salpicar de un tema a otro. Claro, y brincar. De hecho viene específicamente bien qué es la hipoglucemia, qué hacer en el caso de hipoglucemia, sí, etcétera, etcétera. ¿Qué alimentos pueden conducir a hipoglucemia? O qué bebidas, por ejemplo el alcohol. ¿No? El alcohol puede conducir a una hipoglucemia y a veces en las reuniones sociales las personas piensan que se quedó dormido porque tomó exceso de alcohol o algo, sin saber que realmente tiene una hipoglucemia y que a veces sí, es severa. Un descenso drástico de los niveles de glucosa que son delicados. Que además, doctora, parece ser la contradicción. Si es diabético y tiene azúcar en la sangre, de pronto, ¿cómo va a padecer hipoglucemia? Sí, puede ser tan delicado y tan grave como no lo imaginamos. Claro, exactamente. Y hay que aprender a apoyarlos en ese momento crítico. Efectivamente. Mire, y esto es un mínimo de lo que va usted a encontrar en el libro. Luego, diabetes en niños y adolescentes, que a veces nos aterra, nos deprimimos, nos entristecemos por ellos. Hay razón para sufrirlo en una primera instancia, pero no hay razón para no superarlo y apoyarlos. Definitivamente pueden llevar una vida larga, agradable, bonita. Y lo más cercano a lo normal, siempre y cuando se controlen, se cuiden, se automonitoren y lean sobre su enfermedad. Claro. Luego, diabetes gestacional y pregestacional.
que también es muy importante, se padece en un alto porcentaje de mujeres embarazadas y a veces aterra a las mamás, a las futuras mamás, porque desconocen el tratamiento que deben llevar. Efectivamente, y que algunos fármacos se pudiera pensar que afectan al producto de la gestación. Sin embargo, ya se han hecho muchos estudios, se conoce perfectamente bien con qué fármaco se va a controlar los niveles de glucosa. Y hablar de diabetes no solo es controlar la glucosa, también hay que controlar los niveles de colesterol, hay que controlar los niveles de triglicéridos, hay que controlar, o sea, el control metabólico incluye presión arterial sistémica también. Es un conjunto de situaciones las cuales hay que controlar. Y que no es abrumador ni lleva las 24 horas del día. Efectivamente, es algo sencillo, práctico. Y una vez sistematizado, es tan natural como cualquier actividad cotidiana y no ocurre nada. No absorbe el tiempo, no entorpece la vida, todo lo contrario. Efectivamente. Otro capítulo. Indicadores clínicos para el control metabólico, que también es otro asunto. Básico. El paciente tiene que conocer cuál es el nivel normal de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, para reconocer cuando están alterados. El automonitoreo no nada más es registrar las cifras que ha tenido durante 24 horas o a la semana, etcétera. No, hay que interpretarlo y hay que actuar en consecuencia. Complicaciones agudas de la diabetes, o sea, los momentos críticos, retinopatía diabética, que también es muy importante. Claro, es una de las complicaciones graves, crónicas de la diabetes. Nefropatía diabética, también el asunto del riñón. Que nos conduce a una insuficiencia renal crónica. Luego, pie diabético, que es también otro caso que es muy delicado, pero que se puede superar con un cuidado sistemático. Claro, se puede prevenir. Desde además, una pequeña lesión en el pie detectada a tiempo, se puede prevenir que esta se complique, se gangrene, se tenga que amputar, etcétera, etcétera. Y además, cosas tan sencillas como la tensión del pie. Bueno, hay especialistas... Como tener un zapato suave. Efectivamente. Y cubrir los pies. Muchas mujeres usan sandalia y el pie descubierto. Eso está prohibido en la persona que tiene diabetes, porque algún objeto pesado puede caerle en el pie y ocasionarle problemas. Y sobre todo ahora que tenemos también una cantidad de productos que afortunadamente a nivel empresarial se están ofreciendo al diabético, y no solo en comida. En muchos aspectos, como dice usted, el zapato con piel suave, telas especiales que no lastimen, calcetines. El calcetín. A veces tienen hilos, y como la neuropatía hace que el paciente pierda la sensibilidad en la piel, en las extremidades, no detecta que el hilo se puede enredar en algún dedo y se lesiona, a veces se enrojece o hasta se necrosa y no lo detecta, no le duele. Entonces eso está también, el calcetín, manejarlo con mucha cautela. Todos los cuidados de lavado del pie y de cortado de las uñas, la piel húmeda, con un especialista. Propicia incluso el crecimiento de hongos, ¿no? Entonces la piel debe estar limpia, seca, lubricada, en fin. Mira, también vienen acá todos los cuidados, las indicaciones, las recomendaciones. Sí, pero además nos dice usted muchísimas, y la cantidad que trae el libro son 328 páginas, tamaño carta, el libro. De verdad, no tiene usted idea de lo que es el libro, es un ABC. Luego tenemos diabetes y problemas de salud bucal. Efectivamente existe el problema de movilidad dentaria, entre aumento de caries y demás en las personas y pérdida de piezas dentarias en las personas con diabetes, y que su cuidado no es el adecuado. Claro. Tenemos hipertensión arterial y diabetes, tenemos dislipidemias. ¿Nos quiere decir qué son estas? Cuando hay hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que aumentan las proteínas, las grasas a nivel de la sangre. Bueno, doctora, nos queda muy poco tiempo y de verdad que
Interesante. Perdón, se llaman charla. lipoproteínas. Esas son las Sí. lipoproteínas Sí. las que aumentan, como habíamos comentado. Termino de leer rápidamente el síndrome metabólico, psicología de la persona con diabetes y su familia, la parte emocional, depresión y ansiedad en personas con diabetes no tiene por qué presentarse si uno aprende a superarlo. Problemas sexuales, emprender el vuelo, aspectos tanatológicos, las pérdidas que no necesariamente, lo decíamos previamente al programa, son de pérdida de porque alguien falleció, sino pérdida de La función de una extremidad, de la misma salud, en fin. Sí, y testimonio de la vida real. Sí, son algunas historias de vida que contemplamos en el libro. Claro, definitivamente es una joya este libro, doctora, y muchos otros que ha sacado usted sobre el tema, que ya la invitaremos para que venga a comentarnos. Gracias. Pero, doctora, una pregunta, ¿por qué le recomendaría usted a cualquier gente, estudiante, profesionista, que padezca diabetes o que no la padezca, por qué le recomendaría que lea este libro, que lo tenga de cabecera y que lo vaya leyendo poco a poco? Desafortunadamente la prevalencia cada día va en aumento. Y si en la familia, en muchas de las ocasiones existe ya una persona con diabetes, puede ser desde el vecino, desde la abuelita, el papá, la mamá, etcétera. Y si partimos de la educación en los integrantes de una familia o los alumnos en una escuela, podemos hacer mucho hacia la comunidad en general, porque tenemos que sumar esfuerzos para prevenir esta gran enfermedad. Hasta hace poco había 377 millones de personas afectadas a nivel mundial. Ahorita estamos hablando de 417. Caramba. Entonces, este crecimiento es exponencial, es extremo, no logramos abatir esa prevalencia, por lo tanto, sumémonos a la comunidad, sumémonos todos los profesionales para disminuir la prevalencia o bien detectar la enfermedad a tiempo. Claro. Doctora, qué interesante charla. Le agradezco Nos falta mucho. tiempo. Le agradezco, maestro. Queda la Muy invitación amable. para que regrese usted. Le agradezco mucho. No, gracias a usted. Consiga el libro en la librería Carácter de nuestra Ciudad del Conocimiento en el Pabellón, o consúltelo en la biblioteca de ICSA y otras bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctora Gloria Solano Solano, muchas gracias. Gracias por tan gentil charla y por aportar estos materiales. Y a usted que nos sigue en Editorialmente, gracias y lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.